Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes. Es muy interesante nuevamente estar aquí con ustedes y presentándoles un poco sobre el tema filatélico de la Cruz Roja en Colombia. Es un tema, pues, es bastante común a nivel mundial, pero en Colombia, sobre todo en los primeros años, no deja de tener su importancia y, y su interés en cuanto a la parte filatélica. Eh, para muchas personas es bien conocido los orígenes de la Cruz Roja a raíz de la batalla de Solferino en 1859 entre Napoleón III y los austriacos. Como resultado de esa batalla tan salvaje, pues murieron muchísimas personas. Hablan de 5 o 6 mil y los desaparecidos otro tanto. Bueno, entre los que estaban allí participando estaba Henry Dunant, quien ayudó a muchísima gente a tratar de paliar las heridas y todo el horror de esa batalla. Y a raíz de esto que él sufrió y fue testigo presencial, pues decidió crear una sociedad que posteriormente se llamaría la Sociedad de la Cruz Roja con sede en Ginebra y de ahí pues, se inició todo este tema de ayudas a las otras personas. Colombia no fue inmune a eso, pero lógicamente tardó un buen tiempo porque pues eso se vino a conocer básicamente por que viajaban, médicos colombianos que viajaban a Europa, y Europa en ese momento, sobre todo Francia, era el polo de digamos, de desarrollo, no desarrollo, pero sí de visión de las personas que podían hacer el viaje y conocer algo de eso y se fueron empapando de las situaciones con la Cruz Roja y ellos mismos se encargaron de traer esa semilla a Colombia. Así fue que en 1883 un doctor llamado Nicolás Osorio propuso la creación de una insignia o un símbolo similar al que había creado la Cruz Roja Internacional y así que en 1883 le presentaron a la asamblea de esta sociedad una cruz de Malta, como ya hemos visto que estaba en dos colores. Eh, pero realmente pasó todavía un buen tiempo hasta que esta sociedad o la Cruz Roja Colombiana tuviera su verdadero funcionamiento. Y en el intermedio tuvimos algo que fue terriblemente doloroso y grave para Colombia y para toda su economía, y fue la que llamamos la Guerra de los Mil Días. Fue una guerra fratricida entre dos bandos políticos, conservadores y liberales, digamos, peleando por el poder y, y matándose unos a otros. Los resultados de esta infame guerra fueron eh, indescriptibles. Tanto es así que hasta niños como los de esa foto estuvieron involucrados en una parte y en la otra, algo que, pues no tiene ninguna razón de ser. Y durante casi 3 años, por eso se llama la Guerra de los Mil Días, estuvimos peleando en diferentes partes del país, eh, como le digo, liberales contra conservadores, y hubo dos frentes muy fuertes, uno en la parte noreste de Colombia, en las regiones de Santander, y otras hacia el sur. En vista de toda esta infame guerra y de la cantidad de heridos y de muertos y de personas sin asistencia, hubo un movimiento creado por un señor que se llama Joaquín Samper y con el gobierno, en ese momento, digamos, el gobierno nacional de Bogotá organizaron dos grupos de asistencia que se llamaron las ambulancias del ejército, uno del norte y otro del sur. Se vincularon muchos médicos, practicantes, hermanos de caridad, bueno, y en unas carretas fueron llevando todo ese material y iban asistiendo a los heridos que dejaban eh, las batallas que se creaban en una parte y en la otra. Un hecho que no puedo dejar pasar
por alto, y es que como consecuencia de esa guerra tan absurda, eh, Colombia perdió completamente a Panamá. Eh, realmente el fondo está en el interés de los Estados Unidos en la creación de un canal interoceánico y le habían ofrecido a los gobiernos de turno colombianos desde los años de 1860-70 la intención de hacer un canal con el apoyo del gobierno colombiano y realmente la ceguera política de los gobernantes no logró eso. Entonces, de alguna manera, los Estados Unidos le dijeron, lo hacemos con ustedes o sin ustedes. Y bueno, ya es una historia muy larga. Pero como resultado, a partir de 1903 perdimos el Panamá completamente y, por supuesto, el canal. Y eso pues es algo que en una nación en este momento o no, en cualquier momento no se puede permitir. Así que, filatélicamente hablando, el único ejemplar que se conoce de esa batalla es esta carta, que yo afortunadamente tengo la cubierta, pero no tengo el contenido, porque durante mucho tiempo, con un amigo que la tenía, que era hijo del destinatario de esta carta, el doctor Miguel Jiménez López, que fue médico de las ambulancias del Ejército del Norte. Entonces, el doctor Carlos Putman le escribe a él dándole su nombramiento como médico de las ambulancias del Ejército del Norte. Así que esta es digamos, la más temprana indicación de un símbolo de la Cruz Roja en una carta que se conoce en Colombia. Este señor, Miguel Jiménez López, fue posteriormente un hombre, digamos, muy importante en la política colombiana. Fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro plenipotenciario en Alemania, creador de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad Nacional en Colombia. Fue un hombre muy, muy importante, así que con mucho trabajo y después de mucho tiempo y paciencia, logré obtener este sobre para anexarlo a mi colección. Tengo que, digamos, explicar que la gran mayoría de las piezas que aquí vamos a presentar pertenecen a mi colección. Hay un par de ellas que las he tomado de fuentes exteriores, pero la gran mayoría pertenecen a mi colección. Muy bien. Entonces, la Cruz Roja en Colombia oficialmente se creó en 1915 y en 1920 ya ingresa a la Liga Internacional de la Cruz Roja por intermedio del doctor Adriano Perdomo. Entonces se crea esta sociedad y principia a funcionar. Y en la parte inferior aquí hay una postal pues muy significativa de unos enfermeros eh, mostrando ahí como un símil de ayudar a un herido, y es del año de 1916. Es una carta, es una tarjeta postal enviada a mano desde una finca a Bogotá. Así que desde el puro principio, digamos, la Cruz Roja nació muy escasa de recursos. Supongo que habrá sido en muchas partes del mundo, pero en Colombia fue particularmente importante porque el gobierno no, parte de haber hecho un reconocimiento, pero no hubo un apoyo que fuera importante. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Cruz Roja en ese momento? Pues dedicarse a una serie de actividades lúdicas y rifas, como vemos aquí, la parte de arriba, una rifa de un automóvil de la época, eh, una, eh, como unos tiqueticos para una botella de whisky con valor de 60 centavos en su momento, y programas musicales. Realmente también cobrando pues por las inscripciones a miembros de la Cruz Roja. Esa fue durante los primeros años la única manera de solventar todos sus gastos y poder progresar dentro del contexto y de la idea que tenía de socorro hacia las personas necesitadas. Entonces, hacia 1930 es cuando vemos la primera indicación, y digo 1930 porque realmente no hay, o no, yo no he podido encontrar, o no se ha podido encontrar ningún decreto o ninguna indicación que diga cuándo esa estampilla fue impresa.
De ellas se imprimieron muchísimas. Este es el único pliego que se conoce y tiene 11 por 11. Aquí no se ven las 11 verticales porque está doblada en algún momento para poderlo presentar. Pero el pliego está completo, es de 11 por 11 y tiene, lógicamente, litografiado, lo que tiene muchos, digamos, diferencias entre unas y otras estampillas. Hay inclusive algunos pliegos o fragmentos que tienen una posición o unas posiciones imperforadas. Bueno, esta fue básicamente creada como una estampilla contra la tuberculosis o de ayuda a la tuberculosis, pero fue muy utilizada dentro de las estampillas que se crearon de la Cruz Roja, digamos, en tres ocasiones, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Y por qué digo que 1930? Porque yo he podido conseguir un par de cartas dirigidas a Alemania por una familia Bauer, muy conocidas en Colombia por tener negocios de relojería, y esta es una de dos cartas que hay que tienen este sello de cierre. Y por eso eh, digo yo que es alrededor de 1930 o un poquito antes, pero no hay, como le digo, nada preciso sobre el tema. Este es un entero postal dirigido a Alemania y que tiene como sello, como cierre, esta estampilla de la Cruz Roja, que era más un auxilio que una imposición. Así que el gobierno nacional se vino a vincular a la Cruz Roja a través del Ministerio de Comunicaciones en 1933 por un par de decretos donde, eh, digamos, obligaba a que el franqueo de las cartas del Servicio Interior y Exterior llevara una sobretasa. Pero como no había estampillas impresas y fue un poco, digamos, de afán o a la carrera, esto se empleó solamente en Bogotá, Medellín y Buenaventura, y en una semana específica del año. Para 1930 fue del 29 de mayo al 3 de junio. Es decir, todas las cartas que se circulaban en estas ciudades y hacia el interior o hacia el exterior debían llevar una sobrecarga de 5 centavos. Ahora, eh, ¿cuál estampilla, cuál sobrecarga? Entonces dejaron en manos de cada ciudad que, digamos, se inventara sus propias estampillas. Por eso decía yo a Eric hace un momento que estos primeros periodos son bastante interesantes porque no hay mucho material y además porque todo fue improvisado. Este es el caso de Medellín, que creó tres diferentes estampillas para 1933. Yo no sé si algunos recordarán, yo sí lo recuerdo, en el colegio los cuadernos tenían este sellito para poderlo marcar uno a mano y era engomado y uno se lo pegaba en el lomo de los cuadernos o de los libros para poderlos identificar. Bueno, el doctor Uribe Escobar, que fuera el presidente, el Gustavo Uribe Escobar, que era el presidente de la Cruz Roja en Antioquia, se inventó estos sellitos y hay tres tipos. Tipo número uno es el que tiene en cuatro letras sin el valor, que dice Cruz Roja, sello adicional 1933. El tipo 2 tiene lo mismo, pero varía un poco el Medellín y le incorporó el valor de 5 centavos. Hay algunas variedades como esta que fueron, digamos, tienen una impresión vertical. Y el tercer tipo es utilizando la estampilla anterior que hemos visto de la Liga Antituberculosa y le pusieron un sobresello similar al del tipo número 2. Estos sellos fueron todos puestos a mano en los pliegos que, como le digo, eran muy grandes y había muchísimas estampillas de ellas. Hay algunas variedades en un color como azul, como violeta. Yo Algunos dicen que sí, eso es bueno. Yo no estoy muy convencido de que realmente sean así, pero bueno, digamos que aceptémoslo. Y hay algunas cartas, no muchas, con esa estampilla. Aquí la vemos circulada. Esta era una carta del correo urbano que tenía una tarifa de 2 centavos más la sobrecarga del 5 centavos. Pues curiosamente es más filatélica que otra cosa porque iba dirigida al doctor Gustavo Uribe Escobar, que era el presidente de la Cruz Roja. Luego debió haber sido el mismo que la, que la puso en el correo para quedar. De todas maneras, han quedado para la posteridad.
Eh, pero esta sí es una carta muy interesante porque fue escrita por un funcionario consular que estaba en Medellín y le escribía a un amigo diciéndole que ahí le incluía unas estampillas que estaban recién circuladas y que con el tiempo iban a adquirir muchísimo valor. Así que en la cubierta le mandó una estampilla del tipo 1 y le mandó adentro esa estampilla del tipo número 2. Así que la combinación de las estampillas más el contenido de la carta es muy interesante. Eh, y pues él no estaba muy lejos de la realidad. Realmente estas estampillas han sido muy escasas. Y en este ejemplo vemos una carta dirigida a Francia con una estampilla, pero no en rojo, sino en azul, para el 1933. Y la carta también es bastante interesante y este sello en azul es digamos que bastante curioso, bastante escaso. Y aquí les presento un fragmento. Sobre este fragmento, también yo tuve la suerte, recién llegado a Medellín, una vez en el centro, allá en un almacén que vendían cosas, había un señor que tenía estos pliegos o estos fragmentos y los tenía guardados durante mucho tiempo y los estuve coqueteando como por cerca de un año y cada vez que yo llegaba el señor me subía de precio y finalmente después de un año llegamos a un acuerdo y los logré adquirir. Eran como unos 3 o 4 de estos fragmentos muy interesantes porque hay muchas estampillas sueltas, pero no hay tantos fragmentos. Y este tiene la particularidad de que tiene toda esta línea imperforada. Como ven, o como vemos, todos los sellos fueron puestos a mano porque están en diferentes posiciones, unos más arriba, más abajo y tal. Entonces, eso hace que cada estampilla, digamos, que sea distinta una de la otra, aparte de las particularidades que tiene la impresión tipográfica de los sellos como tal. Y hay por lo menos un solo sobre que yo conozca y es este, con esa estampilla perfectamente circulada eh, dentro de la semana correcta. Nuevamente, pues es una carta dirigida al doctor Gustavo Uribe Escobar. Posiblemente sea un tema filatélico, pero es la única que se conoce circulada correctamente. Hay estampilla usada también del 1 de junio de 1933 que salió de alguna parte, luego el sello es correcto y esto está muy bien, lo debió haber sido en alguna carta, pero desafortunadamente esa, esa cubierta se perdió. Existe otra que es esta, eh, esta no está en mi colección, sino que yo la encontré por ahí en alguna parte y la tenía guardada, la preparé y la saqué para esta charla, donde vemos una carta dirigida a Rumania de una compañía de tejidos muy importante que era en Medellín, que se llama Tejidos Rosellón, y que tiene esta estampilla de 5 centavos. Digamos, lo que no me gusta es que esta es una sobretaza que está muy por fuera de la fecha en que debía utilizarse. Entonces, esta carta está en septiembre, sí, en septiembre de 1935 y la semana correspondiente era en mayo. Luego, posiblemente también tenga su parte filatélica correspondiente. Por su parte, entonces, la ciudad de Bogotá, eh, al crear su propia estampilla, se dedicó a utilizar la estampilla de la Liga Antituberculosa que habíamos visto anteriormente, pero con unos 5 de como sobrecarga. Y hay 4 tipos de 5. Este que es más delgadito, este con un punto más gordo en la parte inferior, más grandecito, y este finalmente que es el 5 más gordo. Así que son 1, 2, 3 y 4 tipos. Se usaron entre 1933 y 1935, pero también hay falsificaciones. Aquí vemos una serie de falsificaciones de cada uno de los sellos. En
en un color que no tiene nada que ver y muy similares, pero lógicamente si vemos este 5 es diferente a este. Así que son unas falsificaciones que se le ven muy fácil a la vista y que pueden, pues a veces confundir a una persona que no tenga la experticia de ello. Hay varios sobres, entre ellos este que me parece muy destacado porque es un sobre circulado por una empresa privada que se llama Bus Expreso entre Bogotá y Honda. Lleva los 10 centavos del correo, digamos, nacional de ese momento, más los 5 centavos de la Cruz Roja, más 10 centavos, que era lo que cobraba el Bus Expreso para llevar esta carta, digamos, de una forma privada hasta Honda. Me parece muy interesante porque no son muchos los sobres que tienen esta estampilla perfectamente y menos de un correo privado, que son muy interesantes dentro de la filatelia en Colombia. Este sí, este sobre no es mío, está en alguna parte, no sé en dónde, pero en algún registro lo tomé y tiene el 5 de los gordos. Entonces es una carta fechada de Bogotá para Cartagena el 28 de mayo de 1935 y por correo aéreo y tiene los 10 centavos nacionales más un doble porte aéreo y la tarifa de los 5 centavos dentro de las fechas correctas en que debió haberse puesto esa sobrecarga. Y aquí hay una pequeña reconstrucción hasta donde yo he podido obtener de la composición de cómo eran más o menos los sobres, los cinco que se sobreestamparon a ese pliego. Entonces los hay, digamos, los flacos del tipo 1, seguidos hay algunos del tipo 2 y tipo 3, y finalmente los del tipo 4, que son los grandes que están acá. Y es lo más cercano a una media reconstrucción. Digo media porque está muy lejos de ser una verdadera reconstrucción. Entonces, pero no deja de ser interesante por tener los cuatro tipos que se ven. Y este fragmento que vemos aquí, pues es un fragmento, yo diría que a pesar de que tiene cancelaciones del correo en Colombia, pues no deja de ser un tema filatélico, porque pues no hay razón para que haya 6 estampillas de 5 centavos utilizadas en esa forma. Luego es algo muy filatélico. Habíamos hablado de que eran Medellín, Bogotá y Buenaventura también se incorporó en el año de 1933 a esta tema de la Cruz Roja. Y ellos, pues, lo que hicieron fue sobreimprimir o sobrecargar una estampilla de 1 centavo, que era una estampilla de la Esmeralda, que el doctor Juan Manuel Moreno la persigue mucho por sus piedras, y le pusieron esa Cruz Roja. Sobres circulados no hemos encontrado hasta ahora, solamente este par de fragmentos que están muy bien definidos y claros y son de correo, digamos, privados. Este es Expreso Tobón y este es Conducto Ribón, otro de esos correos privados que funcionaron mucho en esa época, en los años 30, 40 en Colombia. Así que este, digamos, es el aporte de Buenaventura a esa semana de la Cruz Roja de 1933. Ya para 1934, Medellín estaba un poco más organizado y entonces ya sacaron una estampilla, digamos, más proporcionada o más relativa a la Cruz Roja con indicaciones y de ayuda a la infancia, ese tema de 5 centavos. Entonces, esta es una carta hecha el 30 de mayo de 1934 dentro de la Semana de la Cruz Roja para 1934. Y pues tiene los 5 centavos nacionales más los 20 centavos del correo aéreo y la sobrecarga perfectamente colocada de 5 centavos de ese momento. Este es un pliego, digamos, completo de esa impresión
y ahí vemos unos pequeños errores de impresión. Esta pues es una crucecita que salió aquí, realmente no sé por qué salió. Esta tiene una M un poquito distorsionada en la parte inferior y esta tiene la, la I de Colombia casi que perdida. Y este es el pliego de 7 por 8, 56 estampillas, engomado con engrudo o a mano en la parte inferior para ser utilizado en esa semana, solamente para 1934. Luego, en 1934, hubo otras ciudades que se incorporaron también a esta ayuda a la Cruz Roja y este es el tipo de estampillas que se creó en la ciudad de Pereira. Eran unas estampillas rectangulares de 47 por 21 milímetros y una perforación de 12 con la indicación de la Cruz Roja y la indicación de un centavo, eh, un CTB y un CTB. Y esta es una carta enviada de Pereira a Bogotá el 27 de mayo de 1934, también dentro del periodo de la semana que estaba contemplado. Y esta carta se salvó de ser lavada porque, bueno, no querían que realmente así un médico amigo en Medellín, muy querido, un día fui a su casa y estaba sacando de un talego grandísimo cartas y las iba recortando con una tijera para sacar las estampillas. Y era un médico muy querido y yo le dije, hombre, Gustavo, no haga eso que está haciendo un crimen. Y me dijo, no, bueno, entonces, me dijo, escoja lo que quiera y logré rescatar este sobre. Entonces este sobre tiene los 5 centavos adicionales, ¿ya? Pero tiene un error de impresión que es bastante notorio. Y aquí tenemos que es un CBT contra un CTB. Y ese es el único ejemplo que se conoce y perfectamente circulado en una carta del 25 de mayo de 1934. Es muy, muy curioso que se les haya ido ese error en esa carta de Pereira a Medellín. Ya para 1935, entonces el gobierno sí se interesó y creó la primera estampilla, eh, digamos, oficial de la Cruz Roja para ser utilizada del 27 de mayo al 2 de junio. Y es esta estampilla que tiene esta imagen eh, de, de, de una monja, tal vez diría yo, socorriendo heridos y tal. De esta emisión se conocen una variedad y es el color rojo que está incompleto. Entonces, este es el rojo que está encendido y este es un rojo mucho más pálido. Eh, Luego, aquí principiamos, digamos, con las emisiones oficiales de la Cruz Roja. Generalmente, a partir de este momento, cada año salía una estampilla conmemorativa para ese periodo. Eh, lo veremos más adelante. Durante un tiempo estuvo solamente por una semana específica y después era por el mes para, digamos, aumentar los ingresos en favor de la Cruz Roja. No voy a presentarlas todas porque sería pues muy largo este recorrido, pero sí voy a presentarles unas, las más interesantes. Entonces aquí hay un listado más o menos de las semanas y los meses en que se funcionaban las sobretasas en favor de la Cruz Roja. Desde el año 33 hasta el 47, pues fue una semana específica, iba cambiando dependiendo no sé, si necesidades de la Cruz Roja o posibilidades donde hubiera una mayor inscripción de cartas o de porteo de cartas para que el recaudo aumentara. Posteriormente, a partir de 1948, ya no fue una semana, sino que fue un mes. Y hasta el mes de mayo, más o menos, perdón, en 1962, donde ya se volvió casi que costumbre a todas las cartas en su momento colocar esa sobrecarga de la Cruz Roja. Pero también con las sobrecargas vinieron, digamos, algunas falsificaciones y otras que son de carácter dudoso.
Este par de cartas para mí son muy dudosas. La primera de encima eh, no tiene unos 5 centavos adicionales, tiene los 20 centavos del correo aéreo más los 5 centavos nacionales, y a alguien le pareció simpático ponerle una pequeña lucecita roja eh, para que cumpliera con el requisito, pero la verdad es que era del 21 al 27 de mayo y esta es una carta fechada el 28. Luego para mí es muy dudosa esa. Y esta es menos dudosa, a pesar de que también está fuera de la fecha, porque esta es una carta del 27 de octubre y la semana para el año 35 fue del 27 de mayo al 2 de junio, pero tiene los 8 centavos nacionales. Esta es una carta de Buenaventura a Medellín por vía terrestre y tiene unos 5 centavos. O bien, eh, el, el cartero o el funcionario de correos en Buenaventura, eh, por razones que desconozco, lo puso doble o no corresponde. Entonces, la única explicación que yo le veo es que la persona eh, puso las dos cruces en una donde no debía. Luego no deja de tener sus complicaciones ese sobre. Pero sí hay otros donde realmente, y esto ocurrió con mucha frecuencia, que no había estampillas correspondientes de la Cruz Roja. Entonces, eh, pues utilizaban una estampilla de 5 centavos y le hacían una cruz correspondiente con una crayola o con un lápiz en rojo. Y aquí vemos estos dos ejemplos. Yo pensaría que le sirven mucho a la colección de Luis Fernando Díaz, porque estas son unas estampillas de café. Luego le quedarían muy bien como buena variedad para su colección del café de temática. Y están perfectamente, digamos, verificadas, que no son unas falsificaciones, y eso es un par de cartas muy, muy bonitas entre Cartagena y Barranquilla en este caso, y entre Bogotá y Barranquilla para el siguiente. Todas tienen, digamos, su pedigrí. Eh, y, en, y este es un ejemplo de una franquicia que le dieron a la Cruz Roja por la ley 142 de 1937, donde exoneraban a las cartas de la Cruz Roja que circulara la misma Cruz Roja Nacional a que no llevaran esa sobrecarga. O sea, yo con yo, pues no funcionaría. Así que por medio de esa ley y con esta eh, indicación, le daban la franquicia correspondiente a la Cruz Roja. Este es un sobre que fue enviado en 1944 de Medellín a Suiza. Hay alguna correspondencia y digamos, tiene la censura del gobierno de los Estados Unidos, debe haber pasado por alguna parte de Panamá o alguna parte donde pusieron esa censura. Y a continuación voy a presentar dos documentos que para mí son los más interesantes de toda esta colección, porque yo nunca los había conocido, no sabía de su existencia hasta que los logré adquirir con un amigo alemán, que su padre es el que está allí, que se llama Hugo Albers. Hugo Albers vino a Colombia a trabajar con el Banco Alemán Antioqueño en los años 30. Se quedó aquí en Colombia y lo escogió a la guerra en Medellín. Y este era un documento donde se mandaban mensajes para sus familiares, en este caso a Hamburgo, a su hermano eh, Hugo. Y el mensaje consistía en unas pocas palabras que se escribían aquí en alemán, supongo, diciendo que estaban bien y tal. Y este mensaje viajaba a través de Ginebra, y en Ginebra lo hacían llegar a su destinatario en este caso en Hamburgo. Y tenía una respuesta. Finalmente el mensaje fue hasta Suiza, después Alemania y finalmente regresó el 27 de mayo de 1943 a, a Medellín. Pagó 30 centavos de franco por ese tema, pero es una indicación muy, muy bonita de los, o una forma de comunicación que no era fácil en su momento,
entre un país como Colombia, que estaba en guerra con Alemania. Y esta es otra, pero de regreso. Ya fue originada en la Cruz Roja Alemana, dirigida a su hermano Kurz en Medellín, también con un mensaje de que todos estaban bien, y hizo digamos, el mismo recorrido, pero en sentido contrario, hasta que llegó finalmente a sus destinatarios. Este se demoró un poquito más porque inició en el 12 de agosto de 1943 y digamos que llegó hasta fue contestado en abril del 44. Luego ya las comunicaciones eran más complicadas. Eh, y aquí muestro también otra carta, ya en 1946, la estampilla que se creó originalmente para esa emisión en favor de la Cruz Roja de 1946. Es esta aquí, está aquí a mano derecha, vemos la impresión de la Cruz Roja, y aquí hay una hecha con Crayola. Yo la he verificado muchísimo y es muy auténtica. Luego, me parece muy interesante. Aquí están los 5 centavos nacionales, más una sobretasa que había para el Ministerio de Comunicaciones de medio centavo, y los 5 centavos correspondientes dentro del periodo que era pertinente. Hay otro ejemplo que también tiene las mismas características. Este ya es por vía aérea, tiene los 15 centavos aéreos, más los 5 centavos nacionales, más un centavo pro Ministerio de Comunicaciones. Y en este caso, la persona lo que le hizo fue que le puso una crucecita eh, en, en lápiz rojo, en crayola, para simular la falta de estampillas. Esta es también muy bonita porque ya la Cruz Roja es mucho más grande, pero la misma composición, los 15 centavos nacionales más los 5 nacionales más la sobretasa del Ministerio de Comunicaciones y los 5 centavos. No había las estampillas correspondientes, luego utilizaron esta con la Cruz Roja. Es muy bonita esa parte. Entonces, en 1950 se volvió a utilizar, pero ya con una impresión diferente, esa estampilla de la Liga Antituberculosa que vemos que viene desde 1930. Eh, También, digamos que es diferente porque ya hemos comprobado que el pliego es un pliego menor, de menor tamaño, pero yo supongo que el cliché era el mismo, porque la estampilla es igual. Lo único es que le borraron el tema de la liga antituberculosa y le pusieron la 1950 más los 5 centavos aquí en la parte inferior. En esto también hay muchas, digamos, variedades, porque los 5 no están a veces en la posición que son, y estos 1950 también hay unos suben y bajan. Bueno, hay muchas formas de eso. Esta es una carta perfectamente porteada a Italia, que lleva esos 5 centavos más toda la parte correspondiente a la parte de aéreo y recomendado desde Cali a Italia, con esa estampilla de los 5 centavos de la Cruz Roja en su momento. Y esta es una carta que no deja de ser muy interesante, pero es tal vez la única que se conoce. Con esta sobrecarga, digamos, mm, impresa en este sobre, y no hay como mucha razón, digamos, oficial para que esto funcione, aparte de que pues, no deja de ser interesante. eh, Llama digamos, la atención por el tema de la ley 142 de 1937, que le daba la extensión a la Cruz Roja de no utilizar eh, estampillas. Mm, pero aparte de eso, yo no sé si esto sea bueno o se lo inventó alguien y le pareció muy interesante ponerlo en un sobre, pero no deja de ser curioso. Eh, ya en este mes de junio de 1956, entonces ya había una estampilla diferente, y era esta que fue creada eh, realmente para 1954, pero aquí hubo un par de años donde
solamente se utilizó esta estampilla. Y este es un sobre pues muy bonito, recomendado también, certificado y recomendado con muchas estampillas y perfectamente porteado dentro de ese periodo para un total de 70 centavos en el porte correspondiente del 22 de junio de 1956. Y aquí tenemos un par de ejemplos nuevamente de, digamos, portes o portes de emergencia. El primero de arriba, a pesar de que son dos épocas que se llevan 10 años de diferencia, pero por razones, por composiciones, pues me tocó colocar este en la parte de abajo y este en la parte superior. Pero este tiene, digamos, esta cancelación que dice Cóbrese Cruz Roja Nacional y es una carta, digamos, terrestre entre Villavicencio, que es una población que está muy cerca de Bogotá, y la ciudad de Bogotá, con una tarifa de 5 centavos nacional, y no tenía la Cruz Roja. Luego le pusieron en Bogotá cuando llegó, cóbrese los 10 centavos por la Cruz Roja Nacional. Interesante. La, la parte, la que está en la parte inferior izquierda, es mucho más interesante, sobre todo para mí como coleccionista de timbres fiscales. Esta es una carta que salió desde Cúcuta, la parte noreste de Colombia, a Bogotá, y no le pusieron sino una estampilla, que era la estampilla del centavo de la sobretasa del Ministerio de Comunicaciones. O sea que la carta, al llegar a Bogotá, eh, le cobraron los 5 centavos nacionales que debía tener como transporte, y pagaron con 5 centavos en estampillas de timbre. Pero adicionalmente le cobraron también la estampilla de la Cruz Roja que no le habían colocado en su momento y con la sobrecarga, y aquí se ve perfectamente que fue cancelada en Bogotá al momento en que fue, digamos, llegada a los correos y entregada a su destinatario. No deja de ser muy interesante este tema de que, ¿y por qué aquí la cancelaron y aquí no la cancelaron? Bueno, esas son a veces preguntas que no tienen como respuesta. Ya para 1956, pues esta es una estampilla que tenía una, mm, digamos, un homenaje a dos personajes muy importantes. Uno, el Henry Dunant, que está en la izquierda, y el doctor Santiago Perdomo Bruch, que fue el organizador de las ambulancias del ejército del norte y del sur en Bogotá. Entonces le hicieron un homenaje con esa estampilla de 5 centavos por un diseñador muy famoso aquí en Colombia que era de apellido Mosdosi. Eh, no sé de dónde era él, era tal vez de alguna parte de Europa del Este. Eh, Total, él diseñó muchísimas estampillas de Colombia en su momento. Y esta es una estampilla que también yo la llamo la estampilla misteriosa, porque fue circulada perfectamente, o por lo menos tiene este cancelador que es perfectamente válido. En algún momento de mayo de un año que no se puede ver perfectamente, está cancelada en Popayán, y se ve que hacía parte de un pliego, pero no, esta es la única que se conoce de esta emisión. Ni el año, ni ninguna consideración oficial, y ni siquiera algún sobre en que pudiera haberse encontrado. Entonces, por eso yo le llamo la estampilla misteriosa. Hay algunas pruebas que son muy bonitas. Esta, por ejemplo, fue diseñada por un señor que se llama Jorge Vargas para imprimir 4 millones de estampillas del año de 1966. Entonces, pues esta es una prueba en cartón bastante interesante. Y esa misma estampilla sirvió para sacar la estampilla del año 1966, pero ya con un valor de 10 centavos. Esta anterior pues era 5 centavos el diseño, y en esta ya las regulaciones cambiaron y ya la sobretasa no fue de 5 sino de 10 centavos. Entonces, así fue como la sacaron, y con esto pues
hay muchísimas más, pero no quiero extenderme enormemente. Así que, pues, muchísimas gracias y esta es una, digamos, una muestra muy especial de todo lo que es de la Cruz Roja. Así que muchísimas gracias por su atención y si alguien tiene alguna pregunta, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy bonita la presentación, muy interesante. Ahí miro una mano en alto. Miguel. Buenas noches, Manuel. Realmente te felicito. Hermosa la exposición, interesante. Son esos temas raros que uno no está acostumbrado a ver y que llaman mucho la atención por todo el significado que tienen, ¿no? Muchas La verdad, gracias. te felicito y las piezas me parecen sumamente interesantes. Me encantaría tenerlas yo, pero bueno, las tenés vos, así que te felicito. Muy Bueno, bien. dos preguntas, una personal y la otra filatélica. Respecto al tema de, vos señalás por ahí que aparecen muchas veces las estampillas fuera de época o incluso en una multiplicidad que no se justifica porque supera lo que estaba establecido. ¿No crees que podría haber sido producto de algunas personas que voluntariamente querían, digamos, darle un beneficio a la Cruz Roja más allá de lo que estaba estipulado? Sí, Miguel, eso es posible porque, bueno, realmente uno no puede juzgar en su momento cuál ha sido las intenciones de la persona, pero es posible que haya sido así. Pero también hay la posibilidad de que bueno, pues los filatelistas somos muy inquietos y uno que otro quiere dejar algún legado para la posteridad y, por ejemplo, la carta esta que va a Rumania, en Colombia hubo varios rumanos que desde la época de la Guerra de los Mil Días, donde ellos mandaban mucha correspondencia a Rumania, pero mucha con carácter filatélico. Luego, que sea hacia Rumania específicamente y esos 5 centavos que fueron en una época totalmente diferente, me hacen pensar en que más que querer contribuir con la Cruz Roja haya sido un tema filatélico. Entonces, es posible de todo. Este amigo nuestro español, José Antonio Reyes, él una vez me dijo en unos comentarios muy asertivos, me dice que la mayoría de las veces no sabemos realmente dar explicaciones de unas tarifas, así que, que muy posiblemente el error sea de uno y que hay que investigar más profundamente antes de emitir ese concepto. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso. Hay cosas que uno no entiende cómo sucedieron o por qué se dan. Y queda esa gran duda. Pero lo que tú dices es perfectamente válido, Miguel. Claro, porque, o sea, el hecho cierto es que más allá de que uno cumpliera o no cumpliera con las obligaciones, si uno ponía estampillas de más, en definitiva estaba beneficiando a la Cruz Roja, porque las había tenido que comprar. Así, eso es lo que yo entiendo. La otra pregunta que te quería hacer, que de carácter personal, es ¿por qué te interesaste por este tema? Bueno, ese sí ya es una pregunta más difícil. Yo siempre eh, eh, me ha interesado algunos temas en particular porque me han parecido muy simpáticos y además porque es un tema económico, realmente. Yo nunca pude competir con los grandes filatelistas en Colombia que se dedicaban a todas estas emisiones, digamos, clásicas o aéreas o perfilatélicas de muchísimo valor, digamos, filatélico. Entonces buscaba como unos nichos donde pudiera tener algo más completo, pero a un costo mucho más razonable. Y por eso uno de ellos fue el tema de la Cruz Roja. Entonces de a poquito fui incursionando, no había muchos enemigos, luego con el tiempo uno podría o llegar a tener una buena colección. Pero por lo demás, porque me pareció pues,
un tema muy interesante, sobre todo en los primeros años, como le decía yo a Eric al principio, cuando las emisiones fueron tan particulares, llamémoslos así, eh, em, por la falta de regulaciones y por la falta de, digamos, de una planificación en cuanto a estampillas. Yo no sé si en otros países, porque no lo he estudiado, haya habido ese nivel digamos, de falta de previsión en las emisiones. Entonces, que le dejaba a las ciudades a que realmente hicieran lo que ellos quisieran, y de hecho fue así. Entonces, eso le da un especial toque a esta parte de la Cruz Roja. Realmente te felicito y me parece que encontraste un nicho interesante y me llama la atención lo que decís porque se parece mucho a lo mío, porque yo en definitiva también encontré en los fiscales, especialmente en el tema de caja de ahorro, un nicho donde puedo desarrollar cosas que con, digamos, no demasiada inversión, una inversión que esté fuera de mis posibilidades, sin ese tipo de inversión yo puedo hacer colecciones también muy interesantes. Entonces creo que lo tuyo es muy válido. Te felicito, realmente me pareció sumamente interesante tu colección. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias, y más viniendo de ti, quedo muy Bueno, gracias. agradecido con tus palabras. Juan Pablo. Gracias, Manuel. Ya te he felicitado varias veces por esa colección que es linda. Eh, Solo un dato a propósito de Mosdosi. Es Sí, un dato que le debo a Luis Pablo Rodríguez, él me contó esto. Mosdosi hizo también algunas estampillas para el Ecuador y él había sido húngaro. Y lo eso. curioso es que él diseñó el emblema de la FIAB. El logo de la FIAB es diseñado por Así. Mosdosi. Ah, Sí, gracias, Manuel. él diseñó muchísimas estampillas en Colombia y debió haber Sí, tenido una conexión, digamos, muy cercana con el Ministerio de Comunicaciones, que en su momento era el que digamos, hacía las emisiones, y era como el diseñador, ah, digamos, estrella oficial. o oficial de los correos en ese momento, porque hay muchísimas eh, esas pruebas. Una persona que tiene muchas de ellas es Santiago Cruz, que tiene una colección de estas pruebas, no solamente de Cruz Roja. Bueno, el Cruz Roja creo que no tiene, pero sí tiene muchísimas de los correos nacionales, y hay unas piezas muy bonitas, eh, todas hechas por Mosdosi. Pues muy bien, yo no sabía que había diseñado el logo de la FIAT, pero muy bien. Eh, Manuel, felicidades por la charla, muy interesante. Yo te tenía dos preguntas. ¿Puedes volver a poner aquel sobre, el primero que tenía como la contramarca hecha con Crayola, que, que, que mencionaste que fue como muy posterior, que no te gustaba mucho por eso? Eh, El a que la ver, sobrecarga era en un mes y se fue puesto otro mes, algo lejano. no. No, 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 era el que tenía la crucita como hecha a mano. Ah, ya, ok. Ese sí Y fue sobre todo, y por esas del anterior. crucitas también te tengo una pregunta. Era más adelante, es donde habían, creo Sí, que dos espera, sobres ya vamos a en una llegar, sí, diapositiva, así. ya vamos a llegar allá. Este. Eh, es el de arriba. ¿En qué fecha dice que fue, ah, perdón, que Espérate, fue puesto? eh, ay, Dios, espérate un segundo, que la tecnología a veces Ya lo nos pasaste. arrolla, sí, No, ahí. Ahí, sí, ahí, Este 27, sí. El sobre es de arriba, ¿qué del fecha 28 de fue? mayo de 1934. Ah, ya, ya. Y cuando, y esas sobrecargas de emergencia, no sé No, no me quedo muy, por eso están muy, digamos, fuera del uso, o por lo menos de las fechas en que hemos encontrado, porque esas sobrecargas son de los años 40, no de los años 34. Luego esta, pues no tiene como razón de ser.
La otra es del año 35, el sobre de la parte inferior, eh, pero también, no sé, me genera a mí muchas dudas, porque para 1935, pues eran las emisiones que estaban, digamos, locales. Ujú, No había ninguna, y también están, digamos, fuera del contexto. Luego a mí me genera muchas dudas. Eh, yo he verificado la tarifa esta, por ejemplo, y sí había los 8 centavos nacionales. Es posible que haya los 5 centavos que haya cobrado, porque este era un correo privado. Aquí ujú. vemos Expreso Tobón en la parte inferior, y puede ser los 5 centavos que haya cobrado el correo privado en su momento por ese transporte, y algún simpático le puso las dos cruces. Sí. Por eso no, a mí no me gusta ninguno de los dos sobres. Ah, ya. Y esa sobrecarga de emergencia, esa crucita, eh, ¿era en cada oficina que se aplicaba? ¿Cómo era esa Era emergencia? donde no existían estampillas de la Cruz Roja en ese Ujú, momento. O sea, estaba la obligación ujú, de 5 centavos adicionales ujú, para la Cruz Roja, pero en muchas partes, recordemos que estamos hablando de los años 30, principios de los 40, las comunicaciones, sobre todo en Colombia, no eran tan expeditas. eh, y luego algunas ciudades se quedaban cortas en cuanto o no alcanzaron a llegar por alguna razón las emisiones, digamos, oficiales de la Cruz Roja, y entonces ujú. acudían a este método para, digamos, cumplir con la obligación de la Cruz Roja, y para darle, digamos, legitimidad, pues entonces le pintaban la Cruz Roja ahí encima de una estampilla nacional. Ah, ya entiendo. Y Y ese era el sí. propósito para cumplir con la norma. Ujú. Y posteriormente comentas que también has visto algunas de estas que se usaron como porte común, de Cruz Roja me refiero, no precisamente de estas, pero de Cruz Roja que parece que las usaran como porte común en vez de sobretasas. No, yo eso no lo he visto. Lo que yo vi era unas estampillas aquí de estas primeras que tenían digamos que tenían estos 10, 20, 30 Ah, ya. centavos, y esto pues no tiene como razón de ser, Ujú, porque es un fragmento, lo sacaron de alguna parte, luego o lo usaron como parte del correo normal porque no había, ujú. o sencillamente algún simpático las pegó y le puso tuvo acceso al sello de correos que no era nada difícil conseguir, y las puso. Sí. Yo no le veo otra explicación. Ah, ya, ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Ah, Federico, estás en mute. Buenas noches, señor Arango. Disculpe la molestia. Eh, ¿Tiene algún catálogo, algo? ¿Se tiene alguna bibliografía de ese tenor con respecto a todos los sellos de la Cruz Roja? ¿O tiene que armarse? ¿Cuenta con algo de eso? sí, ahí básicamente es arañando información. Hay unos 2 o 3 artículos muy cortos que se han escrito con anterioridad, digamos en los años 60, 70, por algunos filatelistas en su momento, pero no hay ningún catálogo, digamos, específico de estampillas de la Cruz Roja, aparte del catálogo, digamos, lineal de Colombia, que las registra, digamos, pero las registra a partir de 1945, que fue la emisión oficial. Las anteriores no están en los catálogos, excepto en un catálogo especializado de un señor muy famoso que hubo en Colombia, que se llamaba Leonidas Temprano. Y Leonidas Temprano hizo un catálogo especializado de Colombia, y él reseña, ese es el único que reseña esas estampillas de la Cruz Roja. Pero algo más profundo no hay. Como le digo, arañando información aquí y allá, mirando registros y mirando ejemplos
pues ya es sobre la realidad. Desafortunadamente no hay una cosa más profunda al respecto. Bueno, no sé, trabaja prácticamente ciego, por así decir, como se sabe eso. Pues no ciego del todo, pero sí, No, sí, sí, claro. hay que ahondar, digamos, en el tema de investigación. A mí esa parte me gusta y me gusta, digamos, comprobar cosas y escarbar y tal, hasta que va uno armando, digamos, todo el cuento, como decimos aquí en Colombia. Claro, no entiendo. Gracias, Bueno, Manuel. muy bien, Federico, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Solo como un comentario adicional, Manuel. Aquí Señor. también hubieron sellos de Pro Cruz Roja. Ahora te voy a mostrar aquí este sobrecito. Vamos a ver. Sí, Espérate, sí, aquí. Perdón, aquí. Ahí lo pueden ver todos. sí, Estos. Solo que durante de una época habían dos impuestos a ver, y otro. El problema es que muchos empleados postales, por confusión, en vez de usar los dos impuestos diferentes, a veces colocaban dos de uno o dos de otro, porque eran 2 centavos de impuesto. El empleado lo que hacía era poner los 2 centavos, pero a veces colocaba 2 centavos de Cruz Roja o 2 centavos era para algo de un monumento al general Francisco Morazán, que al final nunca se hizo. Tampoco lo de la Cruz Roja se sabe si al final le llegó a la Cruz Roja. Y eventualmente los sellos de la Cruz Roja, cuando ya acabó lo del decreto de la Cruz Roja, se usaron como porte ordinario, aunque en realidad en su época eran un impuesto, pero después se utilizaron como complementos de porte y hay muchos de ellos que se usaron después como complemento de porte. Ya la Cruz Roja ya no miraba nada, pero sí también tuvimos varios. No con una historia tan interesante como la que nos acabas de mostrar de Colombia, esos primeros que nos mostraste, sobre todo esa hoja tan bonita, con errores y todo eso. Pero aquí también hubo, y creo que en todos nuestros países hubieron ciertos impuestos de Cruz Roja, ¿no? Incluso sí, sí, se nota un poco que hasta está un sí, poquito desplazado. La, sí. la cruz tendría que estar más abajo y la azul de la bandera un poquito más abajo. Se movió un poquito, pero ahí están ese impuesto que tuvo varios momentos. Incluso hay otros sobre que les voy a mostrar de Cruz Roja. Seguro que sí, Mauricio. El tema es que la rigurosidad de los funcionarios de correos, No era pues fue decayendo decayendo. enormemente. Sí, mira. Y al final lo que hacían era medio cumplir con su trabajo. Sí, era Y así aquí lo está, sí, normal. En una eso. época, un impuesto de Cruz Roja, un impuesto el del general Morazán. Pero aquí después, cuando ya había que cumplir con los 2 centavos como fuera, Ponían lo que fuera. ponían, digamos eran dos de Cruz Roja. En realidad tocaba 1 centavo de Cruz Roja, 1 centavo general Claro, Morazán, pero ellos 2 centavos ya. Ya les puse el impuesto ya cumplieron. y ya Y cumplieron ellos colocando. esa disciplina se ha perdido enormemente y ya, por eso vemos lo que el otro día veíamos en una de las charlas, una serie de rayones en las estampillas, Ujú, como para medio cancelarlas y es sencillamente el desinterés y la poca profesionalidad de los funcionarios de correos, ¿no? ujú, Que fue tan admirada en una época, pero ya eso se ha perdido casi completamente. ujú. Por lo menos Aquí, en los países nuestros. Hay sí. otros todavía que conservan mucha rigurosidad, Ujú. pero en los países nuestros, por lo menos en Colombia, eso se ha perdido casi completamente. Sí, Pero, el Manuel, el único. ejemplo que tú mencionabas era de Gran Bretaña. Sí, sí, por eso en todas partes se cuecen habas, ¿no? En todas partes se cuecen habas. No, pero eso, mire, en una época en Colombia existían lo que se llaman unos killers, unos, unos, unos sellos grandes, como unas cruces, para matar las estampillas, digamos, literalmente, Ujú, cuando llegaban al destino
sin cancelación previa. Entonces, ponían eso. En Colombia hubo una época en los años 50, 60, y es muy interesante porque hay muchas variedades. Y precisamente castigaban a la estampilla con esos sellos tan fuertes y tan cargados y pues, muy agresivos. Por eso lo llamaban unos killers, para castigar esa falta del franqueo, digamos, previo, ¿no? Ujú. Y así se fue degenerando, pero sí, en todas partes se cuece nada, hasta en los Pero no mejores podemos países. decir que los killers eran siempre para eso, sí. En Colombia sí, eran para eso, Mm. precisamente para cancelar la estampilla. Ahí yo tengo algunos ejemplos por ahí, después se los muestro, donde se veía que era realmente para, mm, digamos, que la estampilla no la volvieran a utilizar, porque perfectamente se podía lavar y volverla a utilizar, que la estampilla estaba incólume. Pregunta, Entonces, perdón, me interrumpía Mauricio y sé que Miguel está ahí con la mano en alto, pero me dio una pregunta por lo que dices. Si es una pieza de correo que viene del extranjero, ¿qué sentido tiene no, era correo nacional, perdón. No, nacional? no, Ya, no era perdón. correo del extranjero, era correo nacional entre ciudades, y en algunas partes los carteros o los funcionarios de la oficina de correo no las matasellaban como debía ser y viajaban con las estampillas correspondientes, pero sin cancelar. Entonces, al arribo, especialmente en Bogotá, pasaban por la oficina central y ahí les ponían esos, mm, esos canceladores tan fuertes. Miguel. Sí, lo mío era para hacer un pequeño comentario acerca de algo que me llamó mucho la atención, que me parece sumamente interesante, porque para mí es una novedad el hecho de que en varios países americanos existía esto de la imposición de algunas sobretasas en el correo, ¿eh? Como esta que muestra Arango o incluso en Honduras, y bueno, por ahí hemos visto para otros aspectos en Perú, en Brasil, por ejemplo, hay algunas sobretasas obligatorias para algún beneficio extra, servicio postal, digamos. En la Argentina eso no ocurrió. En ningún momento se aplicó una sobretasa que tuviera que, obligatoria me refiero, que tuviera que ver con algún impuesto, algún servicio, algún acto de beneficencia. Lo que solía ocurrir acá era el hecho de que esas entidades, por ejemplo, la lucha contra la tuberculosis es la más común en nuestro país, hacía sus propias viñetas y el correo autorizaba agregarlas en las cartas, pero era optativo. Y otro caso mucho más sonado en nuestro país fue en la época del peronismo, cuando se quiso hacer un monumento pro descamisado, que ahí ya directamente el correo las vendía y sacaba la propaganda e insistía, pero no eran obligatorias. Es decir, eran totalmente voluntarias. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención porque son dos prácticas totalmente diferentes que me interesaba señalarlo, ¿no? Y me sorprende porque veo que en muchos países americanos sí era común utilizar el correo para algún tipo de sobretasa, más bien del tipo obligatorio, ¿no? Sí, la explicación que le tengo, Miguel, a eso es que, pues ustedes eran un país rico, ¿no? En esos momentos, y seguramente las subvenciones a la Cruz Roja eran generosas. Entonces, por estos lados, la cosa no era así tan solvente, y la Cruz Roja, por lo menos en Colombia, siempre ha trabajado con muchísimas dificultades, sobre todo Claro. presupuestarias. Entonces, bueno, esa forma encontraron de subvencionar en parte los presupuestos, o los ingresos que podía tener esta entidad. Entonces, la financiaban con estas estampillas. Eh, Así que, pues podría ser una cantidad no muy grande, pero por lo menos algo les ayudaba, ¿no? Perfecto. No, no, interesante señalar la situación de cada país en ese sentido. Sí, claro. Sí, solo como para... Ahora, perdón. sí, estaba el efecto también, que, por ejemplo, para el terremoto del 44, Catamarca y La Rioja, creo que se pagaba la sobretasa
don Miguel. Pero era optativa, o sea, vos comprabas el sello si querías. Incluso estaba el bloque de 5 centavos con una sobretasa de 50 pesos, lo que era una enormidad, pero era optativo. Y lo compraban básicamente los filatelistas. Claro, pero con la Fundación Eva Perón, cada vez que querías sacar en el aéreo, pagabas la tasa plena que estaba contemplado dentro de Pero no era del obligatoria, no era obligatoria, a eso me refiero. O sea, siempre hubo sobretasas optativas, nunca fueron obligatorias. Vos podías mandar la carta sin pagar la sobretasa. Interesante. Manuel, en Colombia hasta, Se hasta les hubiera enquilombado bastante el cobro pero sí. Sí, sí, sí. Manuel, en Colombia, ¿hasta qué año? Tal vez eso me lo perdí en un momento. ¿Hasta qué año estos sellos de la Cruz Roja existieron? Pues mira, Mauricio, que no me recuerdo exactamente, pero como hasta los años 60 más o menos dejaron de funcionar. Eh, ya después de los años 60 ah, vinieron mucho y durante mucho tiempo los sellos de la LAC, Ujú, de la Liga Antituberculosa. ujú. Entonces, esos sí tuvieron un periodo mucho más largo de funcionamiento, pero de la Cruz Roja es que no me acuerdo exactamente, pero de años 60 más o menos, Entonces se algo así. parece mucho a la historia nuestra aquí, que te lo voy a mostrar. Y también a Miguel, hasta la Sí, explicación en Scott, allá abajo. Por ejemplo, el primero fue este, perdón, el primero fue este, que aquí abajo, sobre tasa obligatoria a claro, toda correspondencia doméstica e internacional, que conste 1 centavo. Esto era simbólico, o sea, nadie va a protestar por 1 centavito a la Cruz Roja. Además, era algo de claro, que todo el mundo colaboraba. Teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia que había, esos centavitos se iban sumando. El claro. mismo día salió la otra, que esta es la con la que hubo confusión, que esta era para otra beneficencia. Después volvió la Cruz Roja, después otra vez la Cruz Roja en el 50, después otra vez en el 59. Después nos pasamos al otro lado, perdón. Después volvió la Cruz Roja en el 64 Mm, y por último en el 69. Después no hubieron más sellos pro Cruz Roja. claro. Solo que curiosamente, hicieron tantos que se sobrecargó a finales del siglo XX, incluso en el XXI se volvió a sobrecargar, todavía existen, todavía andan circulando estos sellos de la enfermera con el paciente sobrecargados doblemente de tantos que hicieron. O sea, esto acabó el periodo de impuesto a la Cruz Roja y el correo quedó con tantos sellos que los decidieron usar de porte común. Ah, Entonces lo sobrecargaron, le obliteraron el centavo y después obliteraron la obliteración y lo no, es volvieron a muy interesante, sobrecargar. sí, 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 realmente. Entonces, se los... Mauricio, Sí. sí, en Colombia, estaba mirando aquí el catálogo, realmente llegó hasta 1970. Ujú, Esa fue la última emisión de esas estampillas obligatorias de la Cruz Roja. ujú. Eh, esa que yo mostré de los 5 centavos se volvió 10 y esa fue del año 1969 y la siguiente y la última fue una estampilla de 1970. De Mm. ahí para adelante ya no hubo más rojas. Ujú. Ujú. De estas estampillas, Manuel, volviendo a tu charla y al inicio de la charla, mencionaste que esta primera billetita no se sabe exactamente dónde se hizo ni cuántas se hicieron. Sí, de la viñetica sí ahí está el registro y Está el registro. está, Ajá. sí, está el registro, espérate, te muestro, y está en el decreto eh, eh, esos son los tipos de Medellín, eh, y aquí está el decreto que fue un acta de la Cruz Roja del 6 Ya, de ya. junio de Sí, sí, sí. 1933 del primer tipo hubo 2.831, del segundo tipo 1.900, no, 491 unidades y del tercero, que es el grande, 5.001.
Luego de esa sí se conoce, por lo menos esa acta que hizo el presidente de la Cruz Roja departamental, está el registro de los sellos que se hicieron. Interesantes cantidades. Sí, muy, Ese pues 5.000 una. 5.001 y la otra 2.831, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esos fueron todos los sellitos, esas etiqueticas que lograron conseguir y las sobrecargaron con esos sellos en azul y en rojo. Bueno, fue todo muy artesanal, ¿no? Ujú. Es interesante porque este señor Gustavo Uribe Escobar está muy relacionado con el correo aéreo en Colombia. Él era casado con una hermana de Guillermo Chavarría Misas, que fue uno de los fundadores de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Ujú. Entonces, lo interesante de la historia es que cuando esa compañía se liquidó, y él era pues un accionista minoritario, le pagaron lo correspondiente a sus acciones en estampillas, Ujú. en las estampillas que quedaron de esa compañía de navegación aérea. Así que él era fue un gran filatelista y lógicamente pues le imprimía ese sello a estas actuaciones de la Cruz Roja, aparte de ser un gran médico. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Manuel? No miro manos en alto. Así que nuevamente, Manuel, felicidades por la charla. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por la atención, señores, y espero no haberlos aburrido mucho. Que No, muy Gracias a interesante. ti. nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.